El Palau Lluís Puig de Valencia acogió el pasado sábado 20 de enero una nueva edición del Gran Premio de Atletismo Ciutat de Valencia, en su edición del 2018, y que se convirtió en la primera gran cita de una temporada de pista cubierta muy interesante en la Comunitat Valenciana. El programa arrancaba con la primera de las 3 pruebas que debían disputar los atletas de la modalidad combinada de triatlón, con la participación del mejor especialista español del momento, Jorge Ureña, que se impuso en el 60 vallas, corriendo por la calle 5 y por solo una centésima a Mario Arancón, del atletismo numantino. A continuación se celebraron las semifinales del 60 vallas masculino. En la primera serie, triunfo por la calle 4 para Ernesto Prados, del FEN Camí Mislata. Segundo fue Víctor Orduña, del Cuevas de Nerja. En la segunda semifinal de los 60 metros vallas masculinos se impuso Antonio García, quien además logró la mejor marca de los participantes en esta ronda con 7.95. El segundo lugar por la calle 5 fue para Ignacio de Esquiroz, del Tenerife Caja Canarias. Vamos ahora con las mujeres del 60 metros vallas femenino, también 2 series semifinales. En la primera con una clara favorita, Caridad Jerez. La mejor vallista española no tuvo ningún problema para imponerse en su serie con un tiempo de 8 segundos y 42 centésimas. Curiosamente, en la segunda serie, ese registro sería rebajado por la compañera de Caridad en el Barça, Animari Corte, que se impuso con 8.41. La segunda posición de la serie fue para la también extranjera del Juventud Atlética de Elche, Sanae Zouni. En ese instante se estaba celebrando ya el concurso de lanzamiento de peso femenino con muy buen nivel entre las participantes. La mejor de todas fue la atleta que ya partía con la mejor marca de todas las contendientes, Paula Ferrandiz, del Playas de Castellón, en un concurso donde fue de menos a más, logró el triunfo con un mejor lanzamiento de 14 metros 52 centímetros. Fue la única que superó los 14 metros. En segundo lugar se clasificó la atleta de Gandía, Judit Prats, ahora enrolada en la Asociació Atlética de Cataluña. Y en tercera posición la atleta, también muchos años vinculada al Garbí de Gandía, ahora en el Avinent Manresa, Ainhoa Martínez. La actividad se centra ahora de nuevo en la calle central del Palau Lluís Puig, donde se celebran las semifinales masculinas del 60 metros lisos, 3 series clasificatorias. De la primera se clasificaron los 2 primeros puestos, Mario López, del numantino, por la calle 5, que fue primero, y Javier Martín, por la calle 7, del Surco Aventura. En la segunda serie semifinal de los 60 metros lisos, claro triunfo por la calle 5 de Jorge Caracasis, quien logró además la mejor marca de todos los participantes en esta ronda. De esta serie, la más rápida de las 3 semifinales, promocionaron a la final los 4 primeros puestos. En la tercera y última serie semifinal de los 60 masculinos, venció el más joven de todos los participantes en esta prueba, Sergio López, del Nutribán Alcantarilla, atleta de categoría junior y que se impuso por la calle 5. También logró el pase a la final Sergi Tomás, segundo clasificado por la calle 6. Antes de seguir con el 60 femenino, repasamos el concurso de longitud masculino, donde tuvimos una de las decepciones de la tarde. Eusebio Cáceres solo pudo ser sexto, con un concurso muy flojo. Solo 3 intentos con 2 nulos y en su único salto válido solo fue capaz de saltar hasta los 5.93 y además se lastimó, por lo que decidió retirarse de la competición. El triunfo se lo anotó el atleta del Barça, Héctor Santos, quien rentabilizó al máximo su primer intento sobre 7.67. 12 centímetros más que el segundo clasificado, el atleta del Playas de Castellón, Fernando Ramos, que en su último intento de 7.55 logró imponerse en un bonito duelo a Daniel Solís, del AD Maratón, quien había saltado anteriormente 7.52. Ahora sí, vamos con las semifinales de los 60 metros lisos, también como ocurría con los chicos, con 3 series clasificatorias. En la primera, triunfo de Andrea Verdú, del Playas de Castellón, por la calle 5. Marta Gómez, que fue segunda, también logró el pase a la final. En la segunda serie, las 4 primeras atletas clasificadas lograron promocionar hasta la final. El triunfo aquí se lo anotó Celia Soler, del Nutribán Alcantarilla, que corría por la calle 4
y por solo una centésima de ventaja sobre la segunda clasificada, Celia Muñoz del Ría Ferrol. La mejor marca de todas las participantes en estas series semifinales de los 60 metros lisos se lo anotó María Ketglas del Juventud Atlética de Elche, vencedora de la tercera y última serie con un tiempo de 7:71. También se clasificó para la final Cristina Saseta, que corría por la calle 4. La siguiente prueba en pista fueron los 600 metros lisos, con solo 5 participantes y un claro favorito, el internacional Daniel Andújar del Playas de Castellón, y que fue muy superior a sus rivales. Daniel paró el crono final en 1:17:28, casi 2 segundos menos que su inmediato perseguidor Pablo Fernández del Narón, que fue segundo, y Juan de la Cruz del Pamplona Atlético, tercero. A continuación en pista apareció otra de las grandes atracciones del Gran Premio de Atletismo de la Comunitat Valenciana, la atleta gallega enrolada en el Valencia Sports, Solange Pereira, indiscutible favorita de los 800 metros lisos. Aunque comenzó mandando Elia Martínez del Playas, Solange venció de manera contundente con un tiempo de 2:06:78, a pesar que esta no era su prueba, ya que su especialidad son los 1500. En segunda posición clasificó la promesa Carla Masip del Vinaròs. Antes de seguir con más carreras, repasamos lo que ocurrió en el concurso de salto con pértiga, competición en la que tomaron parte los propios especialistas de la prueba junto a los participantes de la combinada de triatlón. Por cierto, el que no compareció fue Jorge Ureña, quien por tanto se quedaba sin opciones de vencer en el triatlón. El vencedor de la prueba fue Manuel Miralles del Playas de Castellón, quien superó a la primera los 4:90 y posteriormente cometió 3 nulos sobre los 5 metros. El segundo puesto de la competición se lo anotó Mario Arancón del atletismo numantino con un mejor salto de 4:50. Mientras que el tercer puesto de la competición fue para Pablo Trescolí con 4:40. Vamos ahora con el peso masculino, que tuvo un claro vencedor, Joaquín Millán del Tenerife Caja Canarias, quien logró un mejor lanzamiento de 17:69. El segundo en el concurso de peso fue el alicantino Ángel Poveda, enrolado en el Simply Scorpio con 16:71. Antes de irnos a las finales del 60 vallas, vemos cómo se desarrolló la prueba del 3000 metros lisos, que a la postre nos regaló la mejor marca por tabla internacional de toda la jornada. El indiscutible protagonista fue Sergio Jiménez del AD Maratón, quien se quedó muy cerca de la mínima mundialista fijada en 7:52. A solo 2 segundos paró el cronómetro el atleta madrileño. Segundo fue el promesa del Barça Adrián Ben Montenegro, y tercero, con un gran registro de 8:05, se clasificó el atleta del Playas de Castellón, Víctor Ruiz. Ahora sí llega el momento de las finales del 60 metros vallas. Primero se disputó la masculina, con triunfo por la calle 6 para Víctor Orduña del Cuevas de Nerja, solo 2 centésimas antes que Ernesto Prados del Fencamí Mislata, que corría por la calle 4. El tercer lugar se lo anotó Ignacio de Esquiroz. Y llega el turno ahora del 60 metros valla femenino, con un emocionante desenlace entre las dos principales candidatas. Ganó Caridad Jerez por 2 centésimas a su compañera en el Barça, Animari Corte. La marca de Caridad sería al mismo tiempo la que mayor puntuación logró según la tabla internacional entre todas las mujeres participantes. Nos vamos ahora a otro de los concursos previstos en el programa, el salto de altura masculino, donde los grandes protagonistas fueron 2 atletas del Playas de Castellón. Álvaro Martínez logró superar a la primera los 2:09 y esto le valió para adjudicarse la victoria por delante de su compañero Alexis Sastre, que solo pudo superar esta altura al tercer intento. Ambos atletas quedaron eliminados sobre la altura de 2:12. Regresamos a las calles centrales del Palau Lluís Puig para presenciar las finales de los 60 metros lisos. La primera en celebrarse en el programa previsto fue la femenina, que se resolvió con victoria contundente por la calle 5 de María Ketglas, de la Juventud Atlética de Elche. 7:65 fue su tiempo. Más ajustadas llegaron la tercera, cuarta y quinta posición,
que se repartieron por este orden Andrea Verdú, Celia Soler y Cristina Saseta. Llega el momento ahora de la final de los 60 metros masculinos, con triunfo para el atleta que ya había logrado en semifinales el mejor registro de los participantes, Jorge Caracasis, por la calle 4, vencedor con un tiempo de 6:74. Segundo fue Sergio López del Nutribán y tercero Mario López del Numantino. Aparecen en escena más concursos como la tercera y última prueba del triatlón combinado, el lanzamiento de peso masculino, donde se impuso Pablo Trescolí con un mejor lanzamiento de 12:92, que no le valió para llevarse la victoria del triatlón, porque el más regular fue Mario Arancón del atletismo numantino, que en esta prueba del lanzamiento de peso obtuvo la segunda posición. Volvemos al óvalo para resumir la prueba de los 1500 metros lisos femeninos, con una importante participación y todo el protagonismo para dos atletas con edad todavía promesa. Actuó de liebre en las primeras vueltas la también promesa Carla Masip, que anteriormente había participado en el 800, y luego ya dejó todo el protagonismo para Lucía Rodríguez del Night Running, que se impuso claramente con una marca de 4:22. El segundo lugar fue para la atleta de Alcorcón, Miriam Costa, con 4:24, y el tercer puesto lo ocupó su compañera en el Playas de Castellón y primera valenciana, Laura Méndez. Seguimos con más pruebas. En el programa había previstas dos series de 400 metros lisos. En primer lugar se disputó la Serie B, con 2 vueltas a la pista cubierta de Valencia y triunfo para el atleta del numantino, David José Pineda. Ramón Martínez del Elche Decathlon se haría con la segunda posición y su compañero Jorge Rodríguez sería tercero. En la serie A del 400 todos los atletas participantes lograron bajar de los 50 segundos. Prueba de mucho nivel entre todos los atletas. Daniel Cerdán, 3 veces medallista absoluto en 200, salió dominando la prueba y marcando un ritmo trepidante, aunque al final al atleta de Torrent la distancia se le hizo larga. Jesús Serrano del Gredos, San Diego, se acabó imponiendo con un crono de 47:85. Fue el único que corrió por debajo de los 48 segundos. Segundo fue Daniel Andújar, que había corrido anteriormente el 600, y tercero Manuel Guijarro del Fencamí. Cuarto, Dani Cerdán. Vemos ahora el 400 femenino. Primero asistimos a la Serie B con 5 participantes y triunfo inapelable para la atleta que partía por la calle 6, Eliani Artetis del Playas de Castellón. Fue la primera en tomar la calle libre y también la primera en cruzar la meta con un tiempo de 57:56. La segunda posición se la adjudicó Marta Meroño de Lucam Cartagena y tercera fue Alicia Alonso del Ferrol. A continuación se celebró la Serie A de los 400 metros lisos con una clara candidata, la atleta del Valencia Sports, Modesta Juste, que corría por la calle 3. Eso sí, Modesta tuvo que pelear la posición a la entrada a la calle libre con la atleta Mauren Ellsborg. Y una vez asentada en la primera posición, supo administrar mejor sus fuerzas para llegar destacada en primera posición a la meta. 54:39 fue su tiempo, segunda Mauren y tercera Ruth Peña del AD Maratón. Volvemos con los concursos, en este caso con el salto de longitud femenino, que tenía entre sus participantes a la atleta valenciana más laureada de la historia, Concha Montaner, participante en 4 Juegos Olímpicos y que a sus 37 años sigue luchando por ser la mejor. En el Gran Premio de Atletismo Ciudad de Valencia lo volvió a lograr. 6:11 fue su mejor salto, elevándose por encima de los 1000 puntos en la tabla internacional. Segunda con 5:73 fue Sanae Zoine del Juventud Atlética de Elche. Y tercera, Carmen Ramos del Playas de Castellón. Nos queda también pendiente de revisar el concurso de salto con pértiga femenino, en el que de nuevo salió a relucir la buena escuela de pertiguistas del Club Atletisme Torrent. Precisamente una pertiguista de este club se llevó la victoria, María Sánchez en dura pugna con Noemí Corbalán y Lorena Vives, ambas del Playas de Castellón. Las 3 empataron con un mejor salto de 3:20, pero los saltos nulos decidieron la clasificación final. Primera María, segunda Noemí, tercera Lorena. El programa del Gran Premio de Atletismo Ciudad de Valencia continuaba
con las dos series de 1500 masculinos previstas. Primero se disputó la Serie B, con atletas muy jóvenes, pero que apuntan grandes maneras. Ganó Antonio Aparicio de Sitges, con un tiempo de 4:07, por delante de Álvaro García y Carlos Muñoz. A continuación se celebró la Serie A, con atletas de mucha mayor entidad, pero también muy jóvenes. De hecho, excepto 3 de ellos, ninguno llegaba a la edad senior. Se impuso Mariano García del Álamo, del Caja Rural, con un tiempo de 3:49, por delante de Eduardo Romero, del Tenerife Caja Canarias, y Juan Antonio Gil, del Atletas Rodenses. Estamos ya en la recta final de este Gran Premio de Atletismo, que un año más, a iniciativa de David Casinos, incluía también en el programa un 60 adaptado denominado Relevo Paralímpico. Una muy acertada iniciativa que logró que deportistas como Cintia, Amparo, Alba, Elena y Carolina tuvieran también su oportunidad. Una competición esta que levantó muchos aplausos en la grada de Luis Puig. A continuación de las chicas se disputó también el relevo paralímpico de los chicos, con Mario Guimerá, Alejandro Martín, Jorge Martínez y Alejandro López. Otra exhibición de humanidad y capacidad de superación. Un epílogo perfecto para una gran jornada de atletismo, aunque antes nos falta coronar a los vencedores de los distintos premios que otorgaba el Criterium. Premios según puntuación de tabla internacional. Sergio Jiménez, por su marca de los 3000 metros lisos, se llevó el premio de 500 euros, otorgado por la Federación de Atletismo de la Comunitat Valenciana por la mejor marca absoluta masculina, y también, lógicamente, la dotación del trofeo Toni Herreros, que premiaba por parte del Club Atletismo Safor de Liquia a la mejor marca en el sector de medio fondo y fondo. El triunfo global del Criterium en categoría femenina se lo anotó Caridad Jerez por su marca en los 60 metros vallas. El resto de distinciones se repartieron de la siguiente manera: el Memorial José Antonio Casinos del Playas de Castellón. A la mejor marca de prueba de saltos fue para Concha Montaner por su triunfo en el salto de longitud. El Memorial Emilio Ponce del sector de velocidad vallas y otorgado por el Valencia Sport se lo llevó Jorge Caracasis por su marca en los 60 metros lisos. El Memorial Toni Lasta del sector de combinadas y lanzamientos, otorgado por la Sociedad Deportiva Correcaminos, se lo anotó el vencedor de la prueba de lanzamiento de peso, Joaquín Millán. Y por último, el premio David Casinos, dotado por el propio deportista paralímpico a la proyección en la Comunitat Valenciana, se lo adjudicó Patricia Yeste. Mientras se entregaban las distinciones del Gran Premio Ciutat de Valencia, la actividad seguía en el tartán de Luis Puig. En esta ocasión era el turno de los más pequeños, del futuro de nuestro atletismo, atletas de categoría infantil que pugnaban en distancias de velocidad y de fondo. Unas pruebas que hicieron la delicia de los padres y el público presente en el velódromo. La mejor constatación para asegurar que el atletismo tiene mucho futuro.